Se abren los cielos
Adoramos al Señor con nuestras ofrendas. Le voy a pedir a Pablo y Celeste si pueden estar pasando. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, Señor, a la cual venimos a adorarte, Señor. Gracias por las obras maravillosas que haces en nuestras vidas, Señor Dios, como individuos y también como iglesia, Padre Santo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que también bendiga, Señor Dios, no solamente las familias en lo espiritual, sino también en lo económico, Señor Dios. Y es por eso que de esta manera también te venimos a adorar en este momento. Y te pido que multipliques, Señor Dios, las riquezas en esta iglesia, no meramente, Padre Santo, para caer en el materialismo, Señor Dios, sino para que realmente podamos alcanzar a aquellas personas, Señor Dios, podamos tener los recursos necesarios para poder alcanzar a más personas, Señor Dios, con tu mensaje. En el nombre de Jesús, Señor Dios, te damos muchas gracias. Amén.
nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Capaz es la primera vez que la escuchan o capaz no, pero más que cantarlo para afuera, los invito a, aunque sea, apreciar la letra y ver en esos corazones. En mi
Déjame darte dos anuncios y prepararte para un tercero. En primer lugar, vamos a hablar del poder del Espíritu Santo en esta mañana. Vamos a estar hablando de la unción. Le habla el Señor al profeta Isaías a partir del versículo 24 del capítulo 10 y le dice: por tanto, así dice Dios, el Señor de los ejércitos, pueblo mío que habitas en Sión, no tengas miedo de Asiria. Podrá herirte con su cetro y levantar contra ti su báculo como lo hizo Egipto. Pero dentro de poco tiempo se acabará mi furor contra ti y mi enojo los destruirá. Yo, el Señor de los ejércitos, levantaré contra él un látigo, como cuando herí de muerte a Madián en la peña de Oreb. Levantaré mi báculo sobre el mar como lo hice en el camino de Egipto. Cuando llegue ese día, le dice el Señor a Isaías, la carga de Asiria será quitada de tu hombro, de tu cerviz se quitará su yugo, y éste se pudrirá por tu robustez. Dice la Nueva Traducción Viviente sobre ese versículo: ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros para siempre. Quisiera seguir hablando en esta mañana acerca de nuestra relación con Dios y particularmente enfocarnos en la obra del Espíritu Santo. El domingo pasado hablamos de aquellas cosas que a veces nos impiden conquistar la tierra prometida, de las actitudes que tenemos frente a las dificultades, de nuestros estilos, de nuestros pensamientos, de nuestros esquemas mentales, de nuestros temores. Hoy quisiera focalizarme, como te dije, en la obra del Espíritu Santo en nosotros como único y suficiente agente de cambio y de transformación. Por un viejo concepto que está arraigado en la cultura latinoamericana, tendemos a pensar en términos católicos. Si bien reconocemos la obra y la importancia del Espíritu Santo y lo asimilamos a la Santísima Trinidad, al Dios mismo, de una misma esencia, sin embargo tendemos a restarle importancia. Y Jesús enfatizó mucho acerca de él delante de los discípulos y delante de la iglesia. Es más, tendríamos que recordar las palabras de Jesús a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si no vendría a vosotros el Espíritu Santo, mas cuando Él venga, Él será el Consolador. A los discípulos les vuelve a decir: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y recién allí prediquen el Evangelio a toda criatura. Muchas veces confundimos posiciones teológicas o denominacionales y pensamos que el Espíritu Santo y la plenitud de vida en el Espíritu de Dios es solamente para los pentecostales, pero déjame decirte que todos recibimos el Espíritu de Dios desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo como Salvador. Nos selló, dice la palabra, su Espíritu. Las arras del Espíritu fueron las que nos marcaron, y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a partir de esa marca, de ese Espíritu que mora en nosotros. Y al mismo tiempo, como se sella el ganado, también el enemigo reconoce que nosotros fuimos marcados y somos propiedad de Dios y de su Espíritu. Sin embargo, nos cuesta en la experiencia cotidiana depender del poder del Espíritu Santo, acudir a Él como nuestro Consolador, como el que nos fortalece, como el que nos sana, el que nos capacita, el que nos ayuda a orar, incluso, dice la palabra, con gemidos indecibles, cuando ni siquiera tenemos palabras para poder expresar lo que hay en nuestro corazón.
Y eso no se trata de ser bautista, metodista, libre, pentecostal o luterano. Se trata de vivir en la realidad del Espíritu de Dios. La experiencia de muchos cristianos es que en repetidas ocasiones sentimos un toque especial de su presencia. Él nos conmovió, nos sacudió, nos impactó. De hecho, perdonó nuestros pecados y nos transformó. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y su Espíritu vino a morar en nosotros y cambió nuestra realidad. Pero para muchos queda en una experiencia de hace N cantidad de años. Algo que sucedió en el pasado, una importante experiencia que quedó congelada en el ayer, pero Dios desearía que esto sea realidad día por día. Nosotros creemos que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, como te dije, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, pero sin embargo es necesario que a su vez seamos llenos, que vivamos en la plenitud de vida del Espíritu Santo, que Él tome control y dominio de cada área de nuestra vida y de nuestro corazón, que sometamos a su voluntad cada área de nuestra vida y aún todo lo que nos rodea, familia, trabajo, circunstancias, ponerla bajo la sujeción del poder del Espíritu Santo para que Él pueda aliviar muchas veces la carga. Cuando Isaías escribe esta promesa de Dios, la dominación de Asiria sobre Israel era despiadada. Tenemos que recordar que Israel peca y que por el pecado de Acab Israel llega a la dominación asiria. Dios estaba enojado con Israel y levanta al pueblo asirio, un pueblo absolutamente sanguinario y despiadado, para que Israel se arrepienta. Buenos muchachos que solían hacer sus monumentos públicos con restos humanos y arcilla, que solían tender y tapizar sus monumentos con la piel de sus enemigos, que decapitaban gente y la ponían a la vera del camino hacia el palacio para que todos vieran lo que pasaba cuando alguien se enfrentaba al poder asirio. Hombres sanguinarios, despiadados, pecadores que, como te dije, hacían gala de su maldad. Sin embargo, Dios le habla a Isaías y le dice que prontamente Asiria sería dominada y sería quitada su carga de sobre Israel, lo cual sucedió cuando gente aún más despiadada que ellos, los babilonios, los conquistaron. Dice literalmente el texto: cuando llegue ese día, la carga de Asiria será quitada de tu hombro, de tu cerviz se quitará su yugo y éste se pudrirá por la robustez, o dicen otras versiones, a causa de la unción. Una de las razones por las que Dios quiere darle a su pueblo la unción de su Espíritu Santo es precisamente para quitar sus cargas, para aliviar su sufrimiento, para que los yugos se pudran. Eso es todo aquello que nos esclaviza, lo que nos domina, lo que nos impide vivir de manera libre. Cuando vos tenés una carga sobre tus hombros, te oprime, te encoge, te achica, te paraliza. Y generalmente una de las razones por las cuales el pueblo de Dios no funciona como debe es que tiene muchas cargas sobre sus hombros. Jesús les habla a los discípulos y les dice: llevad mi carga sobre vosotros porque es ligera. Pero una cosa es la carga circunstancial que da el Espíritu y otra cosa diferente es la carga de la opresión del problema no resuelto, de la circunstancia que aflige, de aquello que nos impide sentirnos libres como Cristo nos lo hizo.
La mayoría de los cristianos oramos a Dios constantemente por nuestras cargas, por nuestros problemas, por nuestras angustias, pero generalmente fallamos en el mismo punto. Nunca terminamos de entregárselas totalmente a Dios y nunca terminamos de ponerlas a los pies de Cristo para que Él las lleve, y mucho menos terminamos de orar y de clamar para que Él resuelva la situación. Seguimos insistiendo con nuestros métodos, con nuestros medios. Oramos, pero seguimos actuando nosotros. La entregamos parcialmente, pero todavía nos sigue angustiando. Fíjate que lo primero que Dios le promete a Israel es quitar la carga. Solo cuando aliviamos la carga, esto es cuando nos sacamos de encima el peso que nos oprime y nos mantiene mirando el suelo, podemos alzar la mirada, podemos erguirnos y podemos tener un panorama de visión diferente. Nadie con una pesada carga sobre sus hombros y sobre su cabeza puede sentirse erguido y pleno. De allí la promesa de Jesús. No obstante, tenemos que tener en cuenta que Él no va a llevar ninguna carga que antes no le hayamos entregado genuinamente. Dios no va a invadir nuestra decisión. Dios no va a arremeter contra nuestra individualidad. Lo segundo que el Espíritu Santo hace luego de quitarnos las cargas que nos oprimen es quitar de nuestra cabeza el yugo. El yugo es ese elemento con el cual se ata a los animales y se pasa por encima de la cabeza del buey para que lleve la carga, para que pueda arrastrarla. En sentido espiritual, lo segundo que hace el Espíritu Santo es limpiar nuestra vida de todo proceso de esclavitud que por años oprimió nuestra vida, pecados sin confesar, maldiciones generacionales que fueron rotas en la cruz del Calvario, circuitos viciosos de pecado que nos hacen dar vueltas y vueltas sin fin sobre una misma situación, actitudes que tenemos que dejar y nos resistimos a cambiar, conductas aprendidas que son pecaminosas y van en contra de la soberanía de Dios, todo yugo que oprime, todo lo que nos paraliza, todo lo que nos esclaviza, es lo segundo que hace el Espíritu Santo cuando interviene en nuestra vida y nosotros somos capaces de confesarlo como pecado. Siempre el mecanismo fue el mismo a lo largo de toda la Escritura. Dios usó a distintos tipos de mujeres y de hombres con una sola condición: la obediencia previa. Hoy veíamos a la mañana que no hay escala de grises en la palabra. Pareciera ser que Dios es monocromático, pese a que creó los colores. Parecería ser que la escala de grises no aparece. No se puede servir a dos señores. El que conmigo no junta desparrama. No se puede estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer el proceso de santificación en nuestro corazón a medida que nos va revelando pecados que quizá ni siquiera sabíamos que estaban. Por eso la oración del rey David: Señor, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. Y en ese proceso de santificación el Espíritu Santo nos va limpiando, nos va santificando, nos va perfeccionando hasta alcanzar la meta. Va a decir la palabra: la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, irreprensible, sin mancha, sin que tenga de qué avergonzarse. Pero es obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede solo. Los hábitos no se cambian, las costumbres no se modifican, las estructuras mentales no cambian a menos que sea por el poder del Espíritu de Dios. Es una tarea conjunta en la cual el Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad,
no por nuestros medios, sino por los de Él. Sí, confesando nuestra debilidad, porque en nuestra debilidad Él se hace fuerte, pero sujetándonos a la autoridad de su palabra y a la obra del Espíritu diario en nosotros. En tercer lugar, le dice Dios a Isaías: ese yugo no solamente va a ser quitado, sino que va a ser podrido, va a ser deshecho, va a ser eliminado definitivamente. Y vamos a pedirle al Espíritu del Señor que está en esta mañana que Él pueda obrar sobre nuestros corazones. Pero ¿sabes algo? Hay una realidad muy concreta. Como muchas veces te dije desde este lugar, Dios respeta siempre mi decisión. Dios no invade mi intimidad. Dios no pasa por encima de mi corazón. Pero en esta mañana yo quisiera invitarte a que, si no lo hiciste todavía, puedas hacerlo y puedas presentarte delante de Dios en oración y puedas pedirle que su Espíritu Santo te llene, que su Espíritu Santo inunde todo tu ser, que su Espíritu Santo pueda curar tus heridas y sanar tu enfermedad. Muchos están orando por sus familiares inconversos, por problemas de salud, por problemas familiares. ¿Sabes algo? Hay una única respuesta y es el poder del Espíritu de Dios. Y a menos que Él lo haga, tu oración no va a ser eficiente. Y muchas veces las circunstancias siguen, no porque el Espíritu de Dios no quiera obrar, sino porque, como dice su palabra, a veces hay circunstancias que mantenemos e impiden el obrar libre de Dios. Pecados sin confesar, pensamientos que siguen estando en contra de la palabra, compromisos que no asumimos, circunstancias que nos llevan a ser ambivalentes, como dice Santiago, a fluctuar como las ondas del mar de un lado al otro. Pero no importa cuál sea tu necesidad, en esta mañana vamos a estar orando. Y si tu oración es genuina delante de Dios, el Espíritu Santo va a llevar toda carga. Amén. Esa es su función. Va a romper todo yugo que oprime. Para eso Dios lo envió. Y va a levantarte para que, como cantábamos, aún en todo tiempo podamos adorar su nombre, porque adoramos a Dios por lo que Él es y no por lo que hizo. Adoramos a Dios por lo que Él es y no por lo que va a hacer, aunque sea bueno. Adoramos y bendecimos a Dios por lo que Él ya hizo. Ya murió por cada uno de nosotros. Y dice San Pablo, aquel que murió, ¿cómo también no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? ¿Sabes quién lo va a hacer? Su Espíritu Santo, como lo hizo desde el principio. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y allí Dios comenzó a crear. El mismo Dios que creó las cosas, el mismo Espíritu que creó las cosas, es el mismo Espíritu que libró a Israel y es el mismo Espíritu que nos hace llamar a Jesús Señor cada día de nuestra vida. Así que vamos a orar en esta mañana allí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a confiar que el Espíritu de Dios tiene todo poder para que, más allá de cuál sea tu necesidad, más allá de cuál sea tu carga, Él pueda llevártela. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Padre, te bendecimos por tu fidelidad.
y te agradecemos porque tú eres fiel. Señor, porque tu Espíritu está con nosotros. Y te agradecemos porque Él es nuestro consolador. Tu Espíritu es el que nos fortalece, el que nos enseña tu palabra, el que nos guía a hacer tu voluntad, el que intercede por nosotros, el que nos santifica, el que nos limpia, el que nos cuida, el que nos impulsa, el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, el que se presenta delante tuyo para interceder por nosotros. Es tu Espíritu el que está con nosotros y en nosotros día por día, y ante ese mismo Espíritu nos sometemos y rendimos nuestras cargas, entregamos nuestro yugo y pedimos que tú en esta mañana, Espíritu amado, puedas aliviar la carga que nos oprime, puedas romper el yugo que pesa sobre nosotros, cambiando actitudes, pensamientos, formas, maneras, limpiándonos de todo pecado